muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí de vuelta al GEA, que fue mi casa muchos años, así que estoy muy contenta de poder compartir esto con ustedes. Lo que me pidió el doctor Rojano que platicáramos hoy es la utilidad del ultrasonido endoscópico en los pacientes operados de bypass. Entonces, bueno, pues ya el doctor Zamora nos dio una pequeñita introducción de algunas de las cosas que vamos a platicar ahora. Manera de introducción, comentarles, quien no esté familiarizado, el ultrasonido endoscópico es un endoscopio convencional. La diferencia es que en la punta tiene un transductor que funciona como si fuera un ultrasonido percutáneo o un ultrasonido convencional. Actualmente existen estos 4 modelos. El que nosotros utilizamos para hacer terapéutica y para los procedimientos que voy a comentar más adelante es el ultrasonido lineal, que tiene un canal de trabajo por donde podemos pasar instrumentos. Y lo que nosotros hacemos es avanzar igual que un endoscopio convencional hasta la segunda porción de duodeno, pero tenemos la posibilidad de tener una visión ecosonográfica una vez que estamos dentro del tubo digestivo, lo cual nos va a permitir ver todos los órganos adyacentes a la situación anatómica en la que tengamos colocado nuestro transductor. Esto es principalmente grandes vasos, cabeza de páncreas, vía biliar, vesícula, etc. Entonces, existen realmente 2 procedimientos que se han descrito para el uso del ultrasonido en pacientes que tengan la anatomía modificada quirúrgicamente. El primero es el acceso directo transgástrico, del cual hay dos técnicas. La primera que se describió hace varios años fue el abordaje en 2 pasos, que es prácticamente una gastrostomía. La verdad es que en el ultraendoscópico hemos tomado cosas de los radiólogos intervencionistas, hemos tomado un poco de ideas de la cirugía, otro poco de ideas de la endoscopía y se han tratado de juntar para ir avanzando en estas técnicas. Y después tenemos esta técnica que es la fístula de unir el estómago remanente, los 2 estómagos, digamos, con una prótesis interna, que es a lo que evolucionó la técnica anterior. Y por último tenemos lo que son las derivaciones biliodigestivas, es decir, llegar a través del estómago o del tubo digestivo a la vía biliar. Y es esto de lo que vamos a platicar un poco. La primera técnica, que es esta de los 2 pasos, se describió en el 2014, si ven no tiene muchos años, y fueron 6 pacientes en los que se hizo una gastrostomía percutánea. El ultrasonido endoscópico en lo que ayuda es en identificar cuál es el estómago excluido para poder colocar esta gastrostomía. Entonces, entramos aquí con el endoscopio y aquí vamos a identificar el estómago excluido y pasamos a través del canal de trabajo del ecoendoscopio una aguja para poder, y a través de ella después una guía, y entonces podemos colocar, en este caso, la técnica sugiere colocar es una gastrostomía percutánea, pero ya identificamos cuál era el estómago excluido para poder colocarla. Después de esto, entonces, tenemos que dejar madurar 9 días aproximadamente, que era como estaba descrito, entre 3 y 9 días, esta fístula, y después se va dilatando secuencialmente hasta colocar una prótesis metálica completamente cubierta, que se sutura, se le ponen como las T's que usamos para las gastrostomías, para pegarlo a la pared, que esté fija y entonces podamos hacer el abordaje y entrar. Bueno, afortunadamente esta técnica pues está descrita, pero no es como la más común y la que se ha hecho más. Esto es hacer un estoma en la piel y entonces a través de esto ya podemos avanzar con el endoscopio para tener acceso a la vía biliar. Y aquí lo podemos ver. Y cómo podemos, una vez que tenemos esta prótesis colocada, entonces ya podemos entrar y con el duodenoscopio, ¿no? Cuando esto se describió en el extenso, se hizo en 6 pacientes, en 2 pacientes se publicó que tuvieron infección de sitio quirúrgico, que se manejó con antibiótico únicamente. La CEPRE tuvo un éxito técnico en el 100% de los casos. ¿Y qué ventajas tenía? Bueno, pues que se podía hacer con un solo equipo, que no necesariamente tenía que ser quirúrgico, pero obviamente, como ya comentamos, son 2 tiempos de la cirugía. Con el advenimiento y con la evolución de todos los instrumentos y la evolución de las prótesis que ahora tenemos, también como ya habíamos comentado, bueno, se han descrito diferentes técnicas. Algo que ha venido a revolucionar la terapéutica guiada por ultrasonido endoscópico son las prótesis de aposición. Como ven,
Estas prótesis están formadas por dos alas anchas, que pueden ser hasta de 24 milímetros, un cuerpo pequeño, y esto nos permite juntar dos cavidades, crear un estoma o tener dos epitelios adyacentes para poder tener acceso a cualquiera de estas dos cavidades, ¿no? En México actualmente ya tenemos Axios desde agosto más o menos de este año, y ya Taiwán ya está también, ya tenemos la Spaxus. La mayoría de las publicaciones y casi toda la experiencia que se tiene en Estados Unidos es con este tipo de prótesis, con la Axios, que además viene en un sistema que tiene un electrocauterio en la punta, con lo que podemos hacer el abordaje para quemar el tejido e ir dilatando a la vez. O sea, cuando no tenemos este sistema, entonces es una prótesis convencional, como las que usamos, las metálicas que se utilizan en otros procedimientos de endoscopía, en donde tenemos que hacer un recambio de instrumentos para ir dilatando y después colocar esta prótesis. Realmente con un entrenamiento adecuado, el uso de la Axios resulta bastante sencillo, ¿no? Una vez que estamos familiarizados con el instrumento. Entonces, con el uso de esta prótesis se describió el video. Tenemos este abordaje en el que vamos a identificar, nosotros entramos con el ecoendoscopio al pouch gástrico y vamos a identificar el remanente, el estómago excluido. A través del estómago vamos a pasar una aguja, o sea, a través de nuestro pouch vamos a pasar una aguja de 19 gauge, pasamos agua y verificamos que estamos en el estómago excluido. Eso es la parte, digamos, fundamental del procedimiento. Entonces, una vez que logramos esto, no alcanzo a ver, perdón. Con el sistema de Axios vamos a colocar esta prótesis que tiene el electrocauterio en la punta, se va quemando el tejido y entonces vamos a colocar la prótesis con sus dos alas. Una ala va a quedar en el estómago excluido y la otra, que es la que vamos a ver con visión endoscópica, en el pouch. No se alcanzan a ver, pero ahorita se va a ver cómo se va abriendo aquí la prótesis. Aquí está. Esta es una prótesis de 20 milímetros de diámetro. La que hay en México es de 15, todavía no se comercializa la de 20. Y aquí vemos cómo se abre hacia el otro extremo, el otro flange, la otra ala de la prótesis. De esta manera logramos la comunicación de los dos estómagos y entonces vamos a poder hacer el abordaje convencional de una CEPRE pasando el duodenoscopio, como si la anatomía nunca hubiera sido modificada. Una vez que está colocada la prótesis, podemos meter un balón de dilatación para abrir el lumen y que tengamos el acceso, que podamos pasar con el duodenoscopio. En un inicio, los primeros casos se hacían en 2 pasos, es decir, que una vez que se lograba esta fístula, esperábamos en promedio 7 días para después pasar con el duodenoscopio y hacer el abordaje. Ya hay publicaciones en las que se hacen en un solo paso y en el que no es necesario esperar esto, con la ventaja de no diferirlo, no hacer 2 procedimientos. Una vez que se resuelve lo que tengamos que hacer en la vía biliar, se esperan 4 semanas para el retiro de la prótesis y en algunos casos se cierra el estoma, algunos autores cierran el estoma y otros, como comentó, algunos autores no cierran el estoma, se hace un cierre espontáneo y otros autores prefieren hacer un cierre con clips tipo Ovesco o con sutura. Y bueno, ¿cuáles eran las dudas sobre estos procedimientos cuando se empezaron a describir, ¿no? Vamos a dejar que el paciente suba de peso porque va a estar 4 semanas con una fístula que está uniendo los 2 estómagos y pues lo operamos para que bajara de peso. Hay una reganancia. Tenemos riesgo de que esta prótesis migre durante el tiempo que la vamos a tener y la formación de úlceras. Este es el estudio
con más pacientes que tenemos, son 60 pacientes, es un estudio comparativo multicéntrico y se utilizó como estándar de oro pues la CEPRE guiada por enteroscopía con 1 o con 2 balones. Quiero mostrar que realmente, por ejemplo, todas las que fueron por enteroscopía se realizaron en centros de especialidad y la mayoría de las que fueron por ultras también, o sea, son estudios que se hacen pues en centros donde tienen tanto el instrumental como la capacidad y los recursos humanos para hacer estos procedimientos. Y bueno, ¿qué fue lo que encontraron? Ellos utilizaron ya sea la unión gastro-gastro o gastro-yeyuno. Cuando tenemos un pouch muy pequeñito, entonces a lo mejor la anastomosis, la prótesis no va a quedar dentro del pouch gástrico, sino que vamos a utilizar el asa de yeyuno y entonces se puede hacer una yeyuno gastroanastomosis. El tiempo en que la fístula, de que se realizó la CEPRE, una vez que se hicieron la fístula, se esperaron en promedio 8 días y solo tuvieron una migración de la prótesis en 2 casos durante el momento de hacer la CEPRE, no cuando se dejó la prótesis colocada en las 4 semanas. Realmente no hubo una pérdida, una ganancia de peso, de hecho aquí está, es entre menos 1.1 más menos 6.1 y aquí vemos la mitad de los pacientes tuvieron un cierre espontáneo de la fístula y la otra mitad se decidió cerrarlo en ese momento por endoscopía. El éxito técnico comparado con la enteroscopía fue del 100% para el procedimiento guiado por ultrasonido endoscópico contra el 60% de los pacientes en los que se hizo una enteroscopía. También el tiempo fue menor, así como la estancia intrahospitalaria. Los efectos adversos fueron muy similares, no hubo una diferencia significativa y la variación de peso entre los 2 grupos, también como podemos ver, aquí este es el grupo al que se le hizo la enteroscopía, este es el grupo en el que se hizo el ultrasonido endoscópico, ambos tuvieron un seguimiento promedio de 209 días. Entonces, bueno, pues es una opción, aún tenemos que hacer más estudios, pero al menos demuestra tener la misma seguridad que tenemos con una enteroscopía guiada por CEPRE, con un éxito técnico mayor. ¿Qué opciones tenemos para cerrar la fístula? El clip, la sutura, el cierre espontáneo o la repitalización. En todos los casos tenemos que corroborar que se cerró esta fístula con alguno de estos procedimientos, ya sea con una panendoscopía o con estudios de imagen, y en general esto se hace a las 6 a 8 semanas después del cierre para verificar que fue adecuado. Ahora, ¿qué otras opciones tenemos? ¿Cuál es el otro procedimiento que se ha descrito guiado por ultrasonido endoscópico? Si nosotros no podemos identificar el remanente gástrico, si necesitamos descomprimir la vía biliar porque el paciente tiene colangitis, porque a lo mejor es una urgencia, tenemos la opción de hacer una derivación biliodigestiva. Las derivaciones biliodigestivas guiadas por ultrasonido endoscópico se empezaron a hacer en pacientes con patología maligna, con tumores, en los que la obstrucción no nos dejaba ya canular por vía convencional, o sea, por CEPRE, y entonces buscamos la dilatación de la vía biliar, la identificamos por ultrasonido y la comunicamos con el tubo digestivo. Este procedimiento ya está descrito, está aceptado y de hecho podemos encontrar muchísimas publicaciones en el uso de pacientes con patología maligna. Cada vez más encontramos ahora reportes sobre su uso en pacientes benignos. Entonces vamos a entrar igual con el ecoendoscopio al pouch, desde ahí identificamos la vía biliar que esperamos y tiene que estar dilatada, la vía biliar intrahepática tiene que tener dilatación, entonces introducimos una aguja de 19 gauge a través del ecoendoscopio, una vez que verificamos, aspiramos, hay salida de bilis o con medio de contraste y fluoroscopía vemos que estamos en la vía biliar, vamos a pasar una aguja y tenemos el acceso a la vía biliar y ahí ya nosotros con ese punto ya tenemos que decir, dependiendo de las características de nuestro paciente, qué es lo que vamos a hacer. Podemos avanzar la guía hasta la papila y hacer incluso un abordaje tipo rendezvous. Podemos colocar, dependiendo de la patología, si vamos a sacar litos, si vamos a sacar dilatar la papila, como el ejemplo que vimos hace rato también con el doctor Zamora.
Y una vez que tenemos el acceso sobre esa guía, entonces nosotros colocamos un dilatador, vamos dilatando progresivamente y colocamos una prótesis metálica totalmente cubierta. Esta prótesis, como ven, es más larga, no es una tipo Axios, porque generalmente la distancia entre la vía biliar y la cámara gástrica pues pueden ser incluso hasta 10 centímetros, se pueden colocar prótesis de esa longitud. Y una vez que está colocada esa prótesis, pues tenemos asegurado un acceso, y es una derivación biliodigestiva guiada por ultrasonido endoscópico. Por ejemplo, en este ejemplo, incluso se hizo una litotripsia, podemos usar también coledoscopios, y aquí, bueno, ellos utilizaron el SPY con láser para hacer la ruptura de los litos. Podemos también avanzar un balón hasta la papila y dilatarla, y esto va a hacer que incluso estos fragmentos salgan hacia la papila sin necesidad de hacer ningún otro abordaje. Es un procedimiento que evidentemente necesitamos tener todos los instrumentos, necesitamos tener la aguja, necesitamos tener el ultrasonido, las guías, el acceso a las prótesis y, bueno, pues el entrenamiento adecuado para poder realizarlo, y no es tan accesible en todos los centros, ¿no? Generalmente se hace en centros de concentración, en hospitales de tercer nivel. Okay. ¿Qué estudios tenemos? Hay ya varias series, la mayoría son estudios retrospectivos. Esta es una serie de 20 pacientes en la que, como podemos ver, igual tienen el acceso a la vía biliar, pasamos una guía, dilatamos, ya que está puesta la prótesis, pues prácticamente está hecho el abordaje y entonces vamos a decidir qué es lo que le podemos hacer a ese paciente. Las prótesis que se utilizan son de 8 a 10 milímetros de longitud. En 15 de pacientes de esta serie fue el abordaje estómago hepatogastroanastomosis, y decidieron hacer un abordaje anterogrado en 18 pacientes, ya sea usando un duodenoscopio o un colangioscopio. El éxito clínico fue del 100% y el retiro de la prótesis se hizo a los 91 días posteriores a esto. Ay. Perdón. Okay. ¿Cuáles son los eventos adversos que se han reportado? Es la pancreatitis, el dolor abdominal y la presencia de colangitis. Esto fue en un paciente de los 20, en uno de 20. Y bueno, no hubo ninguna muerte durante todos estos estudios. El seguimiento promedio es de 122 días y el éxito clínico y técnico fue del 100%. Acaba de publicarse un estudio, no es cierto, este tiene ya 2 años, pero se acaba de publicar una serie en el que es un estudio multicéntrico comparativo de esta técnica, es decir, del drenaje biliodigestivo guiado por ultrasonido endoscópico, comparado con la CEPRE asistida, ¿no?, por enteroscopía. En este estudio incluyeron tanto pacientes con patología benigna como maligna, 35% tenían patología benigna, y en total fueron 96 pacientes, 52 de los cuales tenían un bypass gástrico. El objetivo de este estudio fue ver el éxito técnico, el clínico contra el tiempo y los eventos adversos. Y aquí podemos ver la diferencia, 48 y 32 pacientes, del éxito técnico fue del 98% contra un 65%, lo cual obviamente repercute en el éxito clínico del 88 al 59%, y los eventos adversos, y en esta serie sí es importante, los eventos adversos en estas derivaciones biliodigestivas fueron mayores, la mayoría se clasificaron como leves o moderados, pero sí fueron más altos que la tasa de la CEPRE asistida por enteroscopía. Sin embargo, creo que es una opción que vamos a empezar a ver más. Creo que el drenaje interno, el EDGE, el primero que les mostré, que es la comunicación de la formación de una fístula gastrogástrica, será cada vez más accesible en nuestro país. Creo que ahora en agosto que llegaron las prótesis Axios, realmente es un parteaguas para poder empezar a hacer de manera más accesible todos estos procedimientos. Son caras, sí, están con $1,200, o sea, sí es entre 20,000 pesos aproximadamente, pero es una opción que empezaremos a ver cada vez más.
Entonces, pues podemos decir que la vía biliar es accesible desde el estómago con un ecoendoscopio, sí, es un procedimiento eficaz en la que la longitud de las asas y las angulaciones no intervienen, es algo que a nosotros pues que no nos da ruido ni lo tendríamos que considerar durante el procedimiento, y además nos va a permitir colocar prótesis metálicas en los casos que sea necesario para hacer un abordaje posterior si el paciente lo amerita. Finalmente, solo les quiero contar o comentar de este estudio. Este estudio piloto se hizo hace 10 años y fue de los primeros que utilizó el ultrasonido endoscópico en algo que tuviera que ver con la bariatría. Fue un estudio multicéntrico con médicos, con doctores de varias partes del mundo, y bueno, ellos sugerían que en la inyección de toxina botulínica se guiara por ultrasonido endoscópico para asegurar que se inyectara en la muscular gástrica. En ese momento, pues se creía que era factible, que podría optimizar su eficacia. Hoy en día los estudios, independientemente de que esto sirva o no sirva, los estudios que se hacen y que se siguen publicando, todos se hacen guiados por ultrasonido endoscópico. Algo que hace 10 años en ese estudio piloto a lo mejor nos hubiera parecido como, pues, intrascendente, ¿no? Entonces, pues creo que poco a poco veremos cada vez más al ultra tomando papel en estas patologías, lo tenemos que considerar. No quiere decir que no se trata en este momento de decir cuál es la mejor opción, pero sí cuáles son las alternativas que le podemos dar a nuestro paciente dependiendo del centro en el que trabajemos, de las posibilidades que tengamos y obviamente de que tengamos al personal capacitado y experto en estos procedimientos. Muchas gracias.